que andaba en cultos, que habían cultos al aire libre, que yo andaba en cultos. Pero en la madrugada tuve un sueño, amados hermanos, que me acuerdo yo que yo estaba alistándome para ir al culto. Pero mi esposo, y yo miraba a mis niñas que estaban metidas en la bañera porque las iba a bañar mi esposo. Pero mi esposo me caía a hacer plática y yo me caía a entretener con las pláticas que él me hacía. Y eso me estaba atrasando para yo alistarme para venir al culto. Entonces, gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, yo seguía poniéndole atención a mi esposo y el tiempo iba corriendo, iba avanzando. Y en una de esas que estoy con mi esposo, yo miro que una mano está metida por el techo, casi encima de la cabeza de él, pero con el puño así cerrado. Está metido encima, así por el techo. Entonces yo le caigo a decir a mi esposo que yo estoy viendo una mano. Y yo le decía a él, y yo entonces le quitaba la atención a él, y yo caía a ver la mano, y mi esposo lo que hacía era que se molestaba porque yo le había quitado la atención a él. Entonces yo le seguí insistiendo que yo miraba esa mano y que yo miraba esa mano. Entonces, como miré que mi esposo se molestó y se apartó de mí, entonces yo lo que hice es seguir buscando mi ropa para alistarme para ir al culto. Pero cuando yo me fijo en el reloj, son las 7:46. Y clarito miré que eran las 7:46 y dije yo, me agarro la tarde. Pero aún así yo me voy a alistar y me voy a ir para el culto. Cuando está pasando eso, amados hermanos, algo que jamás me había pasado, yo había tenido una visión, pero como la que tuve, jamás la había tenido. De repente, yo me encuentro al frente de una ventana grande, cuadrada, de vidrio, y yo puedo observar lo que está pasando al otro lado. Amados hermanos, y yo empiezo a escuchar gritos de terror, gritos desesperantes, gritos que yo jamás en mi vida había escuchado. Y yo empiezo a escuchar esos gritos, amados hermanos, y yo estoy al frente observando todo aquello. Y yo empiezo a gritar, no, Señor, no, porque yo sabía que había pasado el arrebatamiento. Amados hermanos, y yo miraba cómo la gente corría de arriba para abajo, se agarraba los pelos. Una mujer estaba sentada en el suelo gritando, Cristo vino, y me quedé. Aleluya. Y yo miro que un joven viene caminando. Ese día, ese momento era de noche. Había mucho fuego, había un desorden afuera. Y yo miro que la señora que estaba sentada en el suelo viene caminando un joven con una hacha. Y con esa hacha le iba a dar a la señora. Y yo no soportaba ver aquello. Aquello para mí era tan fuerte. Aleluya. Y luego, amados hermanos, de repente me cambian así el panorama, pero de un solo, como un flash. Y empiezo a ver, amados hermanos, que un joven está ahí mismo en la calle. Y empiezo a ver que ese joven me voltea la mirada para arriba y se convierte en una luz. Aleluya. Se convierte en una luz y empieza a volar para arriba. Y empiezo a ver cómo empiezan a salir miles de luces de todo el mundo que van volando para arriba. Entonces yo me calmé en ese momento, porque algo me dijo en el corazón que solamente era una visión que yo estaba teniendo. Aleluya, amados hermanos. Y en ese momento yo no soportaba, era algo tan fuerte que yo no, con las palabras no les puedo explicar lo que se siente. Por eso, amado hermano, preocúpese si usted está mal con el Señor. Preocúpese porque eso va a ser insoportable, aleluya. Eso va a ser terrible. Yo no podía aguantar y yo cerraba mi vista porque no aguantaba ver aquello. Y en eso cierro mi vista y la abro y ya despierto en mi cuarto. Amados hermanos, y yo me quedé reflexionando en ese momento. Me quedé en shock y no volví a ver a mis hijas porque estaba para el lado del otro lado donde estaban mis hijas. Yo no me preocupé por ver a mis hijas y ahí estaba porque yo sabía que era una visión que había tenido solamente. Pero aquello me había dejado en shock, yo estaba impactada, amados hermanos, porque era algo que yo jamás había tenido. Aleluya. Y yo ahí estuve meditando y el Señor volvió a hablar en mi corazón y me dijo, muchos se van a